Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Carlos Barber o Aprende con Carlos Barber. El día de hoy pues no se va a tratar de curso de barbería, lo que se va a tratar es de pues terminándote de convencer de que por qué es buena la barbería y por qué te tienes que dedicar a eso, o al menos si te gusta, porque también recuerden que no es lo mismo que te guste a que te apasione, ¿vale? Entonces pues les voy a decir 5 ventajas y 5 desventajas por las cuales te gustaría la barbería y por las cuales no te va a gustar la barbería. Así que pues, quédense en el video. 1, 2, 3, come on. Muy bien, entonces ahora sí, 5 ventajas y 5 desventajas, ¿vale? Porque quiero poner primero las ventajas por si no terminas de ver este video, al menos te hayas convencido a que hay ventajas y no desventajas, ¿vale? Muy bien, primera ventaja es ganas lo que quieres ganar. En la barbería, afortunada o desafortunadamente, pues tenemos la prioridad de poder hacer los cortes que quieres dependiendo tu velocidad o dependiendo también de cuánto tiempo lleves en la barbería. ¿Por qué? Porque si llevas muy poco tiempo, obviamente, pues ¿qué va a pasar? Pues de que eres un poco lento, a lo mejor y te tardas un poco más, pero también ventajas de que puedas tardarte más o menos es de que si el cliente ve que le estás poniendo más atención, que eso no me lo van a dejar mentir, si el cliente ve que le pones más atención y estás más ahí como que detallando eso, va a pensar que le estás poniendo mucha atención y va a hacer que el cliente te deje propina, y a lo mejor ya no hiciste más cortes por determinado cliente, pero ese cliente te va a dejar buena propina. Entonces, muy buena es gana lo que quieres ganar. Si tú quieres ganar bastante dinero, pues vas a hacerlo con base de propinas, con cuántos cortes hagas y pues también qué tiempo le inviertas a esto de la barbería. Segunda ventaja por la cual te debe de gustar o te gustará la barbería es ganas amigos o conocidos o clientes que te van a hacer, no sé, a lo mejor un intercambio, o van a hacer que tu necesidad sea algo más, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede que conozcas doctores, dentistas, no sé, por ejemplo, abogados, o que necesitas unas fotografías y ya te sale el fotógrafo, o que necesitas un tatuaje. En este caso nosotros como barberos pues nos gusta el mundo del tatuaje, hay unos que no, eso depende de la persona, pero hay personas que tatúan y entonces te dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer intercambios, o vamos a pasarnos nuestros números, o a una persona se le ofrece algo, ¿no? En este caso, que necesita un abogado, un familiar, o incluso el mismo cliente, y tú le dices, ah, mira, conocí a fulanito de tal, y te voy a pasar su contacto. Obviamente también consultándolo con el cliente que le vas a pasar. Tercera ventaja por la cual te gustará ser barbero es que no necesitas estudios. Escuchaste muy bien. Para ser barbero, a lo mejor sí tienes que estudiarlo en aspecto de cómo practicarlo, de cómo hacerlo, cuántos grados, ir a una escuela, a lo mejor sí, pero en un trabajo lo que va a hacer que tú entres a ese trabajo es tu talento y obviamente lo que tú sabes hacer y lo que has aprendido. A lo mejor hay veces que dicen, es que yo lo aprendí en la calle. Muy bien, qué bueno que lo hayas aprendido en la calle. Hay veces que dicen, yo lo aprendí en la mejor escuela. Me han preguntado que en dónde estudié, pues también eso se lo voy a decir aún más adelante cuando hable de los estudios, ¿vale? Y pues no necesitas estudios, esa es una muy buena ventaja, ¿vale? Cuarta ventaja. La cuarta ventaja es que tu jefe, o en este caso, sí, tu jefe no está detrás de ti. Esa es muy buena ventaja. ¿Porque es muy buena ventaja? Bueno, la ventaja de que no esté tu jefe es de que no te está diciendo, apúrate, tienes más clientes, no. Tu jefe no tiene como que el problema de estar ahí detrás de ti para que tú puedas ganar. Así que, como les decía al principio, tú ganas lo que tú quieres ganar. Si tú te quieres tardar, te vas a tardar el tiempo que tú quieras. Si tú quieres apurarte pero aún así nadie te va a molestar. Así que tú eres tu propio jefe en este aspecto, a pesar de que tenías un jefe superior o una persona que invirtió, pero tú eres tu propio jefe.
¿vale? En que no te van a corregir y ni van a decir que tu trabajo está bien o está mal. Al menos que te hayan contratado por algo, ¿no? Pero pues de ahí en fuera tú eres tu propio jefe. La número 5 ventaja es de que nunca te vas a aburrir. Muy buena ventaja. ¿Por qué digo que nunca te vas a aburrir? Número 1, ya conociste a gente. Número 2, ya tienes el dinero para salir y disfrutarlo. Pero pues la quinta ventaja de no aburrirte es de que diario tienes cortes. Diario a lo mejor tienes un corte diferente. O las personas les vas a recomendar algo diferente, ¿vale? ¿Por qué les digo que va a ser algo diferente? Porque no todos tenemos el mismo tipo de cara, el mismo cabello, todo es diferente. Así que para ese tipo de cortes todos van a ser diferentes y no te vas a aburrir. O sea, vas a tener siempre algo nuevo en lo cual vas a poder distraerte. Llegan las desventajas y la primera desventaja que a mucha gente no le gusta es de que en la ropa se te cae o se te entierran los cabellos en la piel. Esa es una desventaja que a lo mejor a mucha gente no le gusta. En mi caso yo ya me acostumbré, me han preguntado, oye, ¿tú cómo le haces para quitarte los pelos? Ah, muy bien, pues yo el cabello que me cae en la ropa, pues yo agarro un cepillo, la secadora y pum, de volada, y te vas acostumbrando con el tiempo. Hay veces que se te entierran en las manos, que parecen púas, pero pues igual llegas y te las quitan o te las quitas y pues, al final es un oficio que no te va a gustar, pero es un oficio. Segunda desventaja es que atendemos a niños. Sí, a pesar de que hay veces que el corte del niño es más barato, yo recomiendo que el corte del niño sea más caro. ¿Por qué? Porque, o sea, el corte del niño, si llega un niño y bien quietecito y te dice y te platica que le gusta el fútbol, que es muy agradable cortarle el cabello al niño porque el niño no se mueve. Pero si te llega el niño chillón, en el cual ni la mamá lo aguanta, ni la mamá te dice, ¿sabes qué, hijo? Estate quieto. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque lo único que tiene el barbero que hacer es no lastimar. Es lo único que tenemos que hacer, no lastimarlo y procurar hacerlo bien, porque si lo hacemos mal ya te echaron la de, no, pues es que ya me lo tusaste, y el niño se estuvo mueve y mueve, pero tú no puedes decir que el niño se movió. Así que pues esa es una desventaja. Hay niños que no se mueven y de verdad agradezco de sus padres que siempre los educaron bien, o en el aspecto que el niño es muy quieto, y otros que pues, de plano. Tercera desventaja en la cual no te gustará ser barbero o barbera. En este caso, las barberas pues normalmente, o el cliente que es hombre obviamente, se va a hacer la barba y pues empieza a acosar a la mujer, o el hombre en este caso no es acosado, pero ¿qué pasa? El cliente es súper payaso. Dependiendo de tu edad, va a depender de cómo se va a medir el cliente. Si tú eres muy joven, el cliente va a decir, es que eres muy joven, es que mira tu cara, tienes 15 años, y te va a ver siempre como que más abajo que él. Hay personas de nivel, de todos los niveles, que sean ya muy de clase alta o clase baja, que te van a querer humillar al igual. Que a pesar de que una persona de clase media te diga, oye, es que tú mira tu cara, eres muy joven, y igual el otro. Entonces, vas a batallar con eso, el cliente mamón, ¿no? Así es como se dice, el cliente payaso, que, oye, es que mira, me falta aquí, es que mira, de este lado no se ve igual. Trata pues de hacer pues lo mejor posible, y con esas personas ponerlas en su lugar, no a base de palabras, sino a base de tu trabajo. Yo he tenido, por ejemplo, clientes que me dicen, ¿sabes qué? Es que mira tu cara, o sea, pareces un niño. Ah, es que ya tengo barbita, me salieron las de Shaggy. No me importa, eres un niño para mí. ¿Qué pasa con eso? El cliente pues se va a sentir siempre superior a ti, y tú lo único que tienes que hacer es callado, cortas muy bien, lo dejas con la boca abierta, y el día de mañana o en ese momento te va a decir, quiero contigo. Entonces, pues esta es otra desventaja, de que el cliente pues es payaso. Cuarta desventaja por la cual no te va a gustar ser barbero
es de que pierdes los fines de semana. Dios mío, cómo quisiera recuperar esos fines de semana, salir con la familia, salir al parquecito, ir a algún lugar con la familia. En este caso yo tengo una esposa, tengo una hija, salir con ellos, ¿no? Los fines de semana pues hay mucha gente que pues de plano no te da tiempo de hacer nada los fines de semana. Entonces esa es la que más odio. Y pues la quinta desventaja es que a veces no puedes salir a comer. Cuando tienes o eres muy demandado y quieres tomarte un break para poder salir a comer o tomarte algo, lo que pasa es de que pues más en los fines de semana, como les comentaba, no se puede, te quitan minutos o tiempo de tu hora de comida y eso yo he dicho que está muy mal. Aquí, si no comes, no trabajas. Entonces, yo si no como, yo a veces me empiezo a sentir mal y no puedo trabajar. Pero a veces la presión no aguanta que digo, basta, pero esa es una desventaja que a veces no te da tiempo de salir. Entonces, cuando tú seas barbero y trabajes para una empresa, trabajes para alguien, recuerda en decirle, sabes que desde que llegas tú, apártame mi media o una hora de comida y haces así como que, mide tu tiempo, mide tu burbuja, esto es mío, ¿ok? Entonces, pues ni modo. Estas son las 5 desventajas, las 5 ventajas. Espero te haya gustado este video. Esta vez lo quiero hacer más cortito para que no sea algo que te aburra, ¿vale? Pues eso es todo. Espero verlos en la siguiente clase de barbería. Chao. 1, 2, 3, come on! Antes de que te vayas, suscríbete, dale me gusta a este video. Comenta en la parte de abajo qué es la clase que quisieras que viniera el día de mañana. Comparte este video para que más gente lo vea y suscríbete para que este canal siga creciendo y pues vayamos, les voy a decir la verdad, se vaya posicionando y los videos vayan saliendo aún más, ¿vale? Pues eso ha sido todo, espero les haya gustado.